Wang Songyun estaba sentada en una habitación oscura en medio de un montón de libros. Envuelta en una manta, escuchaba las noticias. Decían que aún había un grupo de no muertos, liderados por un liche anciano cerca de la ciudad de Jirizan. Desde hacía 10 años, el gobierno se había negado a intentar enfrentarlos. Sin embargo, los no muertos estaban propagando una infestación que reducía considerablemente la zona disponible para los cultivos, lo que provocaba escasez de alimentos. Y la única forma de resolver esto era derrotar a los no muertos. Huang Sanyong apagó la televisión sin escuchar las opiniones de los expertos. Se envolvió en una manta y dijo pensativamente que cazar al liche no sería fácil. Volvemos al bosque de los sueños. Yu abrió los ojos y se encontró de pie frente al árbol del mundo. Se volvió hacia él y dijo que lo había estado guiando todo el tiempo, y fue él quien lo llevó al bosque de los sueños. Sonriendo, agregó que no sabía por qué le había dado una tarea tan importante. Sin embargo, aún así, creía que debía haber alguna razón para ello. Por eso prometió que haría todo lo posible para ayudarlo. De repente, apareció un portal mágico detrás de él. Girando, nuestro héroe lo miró con desconcierto. Observando el portal con interés, del cual claramente iba a aparecer algo, Yu se preguntó qué podría ser. Viendo que era de color morado, nuestro héroe tuvo una suposición de inmediato. Al siguiente momento, se escuchó una voz fría y sombría, cuyo dueño comenzó a gritar todo tipo de maldiciones aterradoras. Mirando hacia donde recientemente había estado el portal, Yu vio un esqueleto con un bastón en sus manos que seguía gritando furiosamente. Sin embargo, este no era un esqueleto cualquiera, sino un verdadero liche anciano. Además, no estaba solo. Estaba a cargo de un enorme ejército de no muertos que obedecían sus órdenes sin cuestionar. Según la información que conocía, el liche anciano era considerado un monstruo de un nivel terrible. Ni siquiera las guildas más fuertes querrían enfrentarlo a él y a su ejército. Sin embargo, en este momento para Yu, parecían más tiernos que peligrosos. Observándolos como Gulliver observando a los liliputienses, se preguntó qué estaban diciendo. De repente, una ventana del sistema apareció frente a nuestro héroe, informándole que el liche anciano y su ejército estaban infectando las tierras más cercanas, y pronto alcanzarían también sus tierras. Después de eso, el sistema preguntó si quería saber algunas formas de reducir su influencia. Yu estuvo de acuerdo sin dudarlo. Estaba felizmente listo para cumplir con su deber. El liche de guerra junto con su ejército continuó gritando maldiciones. Todo lo que querían era la muerte para todas las cosas vivientes. Observándolos, nuestro héroe notó que en realidad eran bastante tiernos. Sus intentos por parecer aterradores y malvados le parecían muy divertidos. Yu se dio cuenta de que le sería más fácil intervenir usando el éter. Sin embargo, sería aún más fácil si pudiera simplemente apartarlos como hizo con las hormigas. Sin embargo, se dio cuenta rápidamente de que no podía hacer eso porque este era un liche. Los liches eran conocidos por ser inmortales hasta que se destruía su fuente de vida. Así que esta vez no podría lidiar con él tan fácilmente. Afortunadamente, el sistema le informó que para reducir la influencia del liche, primero debía destruir su fuente de vida. Después de eso, lo único que quedaba por hacer era limpiar las áreas circundantes. Mirando más de cerca al semitacto, nuestro héroe pudo ver un castillo visible a lo lejos. Aunque solo quedaban ruinas de él, se podía decir con certeza que ya lo había visto en algún lugar. La pista estaba en la bandera colgada en la pared. Al verla, nuestro héroe recordó de inmediato que era la bandera del reino de Strum. Y dado que estaba destruido y el liche tenía un gran ejército de no muertos, la conclusión era evidente. Es decir, que los habitantes del reino de Strum podrían ser los no muertos gobernados por el liche. Sin embargo, eso ya no importaba. No había nada que pudiera hacer para ayudarlos ahora. Todo en lo que tenía que concentrarse era en la victoria. No podía permitir que la infección se extendiera aún más. Aunque no podía intervenir directamente, eso no era un problema. Después de todo, aún tenía su ejército de pterodrones que seguían sus órdenes sin cuestionar y estaban decididos a ganar. Pero de repente hubo un pequeño problema. El sistema informó que una gran roca bloqueaba el camino del ejército, impidiendo que avanzara. Aunque la roca le parecía pequeña, era un problema enorme para los pterodrones. Después de todo, solo uno podía volar.
Decidiendo que si los dejaba a ellos, podría llevar demasiado tiempo, Yu, bajo las miradas admiradoras de los perodrones, ya había lanzado las rocas fuera de su camino en el siguiente instante. Tan pronto como el camino estuvo despejado, se lanzaron inmediatamente a la batalla. Su tarea era encontrar y destruir la fuente de vida del Liche anciano. Pero antes de que pudieran hacer eso, necesitaban abrirse paso a través del ejército de no muertos. En el siguiente instante, los dos ejércitos chocaron en una feroz batalla. Pero no duró mucho. Como los perodrones no daban oportunidad, derrotaron al ejército de no muertos casi al instante. Se alegró al ver que se habían vuelto mucho más fuertes en el ínterin y ahora parecían más un verdadero ejército. Aunque los perodrones lo estaban haciendo bien y habían logrado matar a un gran número de no muertos, su ventaja podría desaparecer en cualquier momento. Después de todo, el Liche aún tenía muchos no muertos que podía convocar. En el siguiente momento, los perodrones se enfrentaron a los refuerzos de los no muertos. Sin embargo, eso no fue todo. Levantando su bastón, el Liche anciano comenzó a lanzar una especie de hechizo aterrador. Al lanzarlo, sometió instantáneamente a los perodrones a una maldición que los hacía comenzar a sentir dolor. Aprovechando el hecho de que no podían luchar, el Liche ordenó a su ejército que atacara. Sin embargo, de repente se encontró con un problema. Era el comandante del ejército de perodrones quien, por alguna razón, no fue afectado por la maldición. Y juzgando por su mirada malvada, estaba decidido. La razón por la que los efectos negativos no funcionaron fue porque nuestro héroe había aplicado la bendición del trabajador, que hizo su trabajo perfectamente. En el siguiente instante, el bastón del Liche estaba en el aire. Dejado sin su única arma, fue acorralado. Trató de resistir y gritó maldiciones, pero no le ayudó. Los perodrones rápidamente lo agarraron por las extremidades y lo inmovilizaron en el suelo. Pero eso no fue el final para el Liche, ya que de inmediato fue despojado de sus extremidades y luego de todo su cuerpo. Se burló con desdén y los llamó idiotas, diciendo que no tenía sentido destruirlo porque podía ser resucitado en cualquier momento. Sin embargo, en el siguiente segundo se dio cuenta de que estaba muy equivocado. Después de todo, durante la batalla, el perodrone había logrado encontrar su fuente de vida. De repente, una notificación del sistema apareció frente a Yu, informándole que para destruir la fuente, necesitaba evolucionar a su guerrero perodrone. El costo de la evolución, por otro lado, era de 5 puntos de esencia. Aunque era caro, nuestro héroe no tenía opción. Tan pronto como presionó el botón de confirmación, el líder de los perodrones se transformó de un guerrero ordinario en un caballero. Se lanzó de inmediato hacia el castillo a toda velocidad. Rompiendo la pared, irrumpió en la habitación donde se encontraba el cofre con la fuente de vida. El Liche estaba intentando desesperadamente recuperarse porque se dio cuenta de que si no hacía nada, moriría, pero no tenía oportunidad. En el siguiente instante, el caballero perodrone destruyó el cofre donde se guardaba su fuente de vida. El Liche anciano inmediatamente aulló de dolor. Este era su fin. Con gritos dolorosos, él y su ejército comenzaron de inmediato a desaparecer. Yu observó con una sonrisa feliz cómo sus enemigos se disolvían en el aire. Todo lo que pudo decir en ese momento fue que habían logrado ganar, pero eso no fue todo. Además de la victoria, obtuvieron una gran cantidad de valiosos trofeos que los perodrones trajeron a nuestro héroe. Al ver esto, inmediatamente los elogió y agradeció. Sus elogios causaron inmediatamente vergüenza a la mayoría del ejército, pero las sorpresas no terminaron ahí porque de repente el caballero perodrone le trajo también un gran cofre, que en el siguiente momento se hizo aún más grande. Mirando dentro, Yu se sorprendió gratamente por lo que vio. Dentro había una espada que parecía muy valiosa a primera vista. La descripción decía que se llamaba Sello Real del Reino de Estrum. Tenía una clase única y añadía 5 puntos a la salud mental, además de un rasgo llamado Carisma del Conquistador. Después de leer esto, nuestro héroe estaba seguro de que era el Monte Estrum, como había asumido. Su primer pensamiento fue encontrar al dueño de la espada. Sin embargo, después de pensarlo un poco, se dio cuenta de que lo más probable es que ya hubiera muerto hace mucho tiempo. Así que guardó la espada en su mochila y dijo que se encargaría de ella más tarde. Después de todo, ahora aún tenía que cumplir la segunda condición para reducir el estado de influencia del Liche. Eso era limpiar la tierra infectada.
junto con un ejército de pterodrones, de inmediato comenzó a verter la tierra contaminada en una cuenca. Cuando la trajo de vuelta a su bosque, se alegró al notar que se había purificado como él había planeado. De repente, un caballero pterodrone voló hacia él, sosteniendo tinta en sus patas. Yu estaba un poco sorprendido y preguntó si quería que escribiera el pergamino. Quería responder que no podía escribirlo sin las runas, pero las runas que aparecieron en el árbol a tiempo no le dejaron elección. Después de un rato, ya estaba sentado y escribiendo un pergamino de purificación. Se suponía que restauraría la tierra infectada a su estado original. Pero incluso después de haber hecho el pergamino, aún tenía preguntas sobre cómo usarlo. Pero de repente sus pensamientos fueron interrumpidos por Beom saltando sobre él. La mascota intentaba mostrarle que quería su atención. Mientras nuestro héroe estaba cuidando de Beom y le decía que tuviera cuidado porque la infección podría hacerle daño, el caballero pterodrone decidió tomar las riendas. De inmediato arrancó la página con las inscripciones. Después de un rato, nuestro héroe finalmente terminó de jugar con Beom. Sorprendido de que estuviera muy tranquilo, miró a su alrededor. Al no ver ningún pterodrone, se preguntó dónde habían ido. En algún lugar de las montañas, comenzaron a escucharse maldiciones aterradoras de nuevo. Otro liche había levantado un ejército de no muertos de sus tumbas y había comenzado a crear estragos. La gente del templo de la montaña no podía entender qué estaba pasando y por qué escuchaban voces extrañas. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no habían encontrado nada más que a un monstruo de un nivel monstruoso. Escuchado por un ejército de no muertos, otro liche anciano comenzó a infectar y destruir todo a su paso. Hubiera continuado causando estragos si no hubiera sido por el portal que apareció repentinamente detrás de él. En el siguiente instante, el liche se enfrentó a un enemigo verdaderamente aterrador. Un caballero pterodrone se levantó ante él a plena altura. No solo era enorme en tamaño, sino también muy enojado. Al darse cuenta de que no habría acuerdo, el liche inmediatamente ordenó a sus guerreros que atacaran y destruyeran a esta raza maldita del árbol del mundo. Deténlos a toda costa. Pero no funcionó tan bien. Después de todo, solo se necesitó un golpe para destruir la mitad de su ejército. El liche no fue una tarea fácil. Mientras el enemigo estaba distraído con sus guerreros, logró lanzar un hechizo. Al siguiente momento, una maldición cayó sobre Pterodrone. Sin embargo, como resultó, no sirvió de nada. El Pterodrone miró al liche con una mirada burlona, como si quisiera decir que las técnicas de ese nivel no funcionaban en él. El liche estaba aterrorizado y en shock, ya que no entendía por qué su maldición no tenía efecto. Pero no tenía tiempo para preguntarse y entender la situación, porque tenía problemas más grandes con los que lidiar. Es decir, el enorme ejército de pterodrones que había aparecido de repente desde el portal y que claramente estaba decidido a convertirlo a él y a su ejército en polvo. Por esa época, Yu estaba de pie detrás del mostrador de su tienda como de costumbre. Mientras no había visitantes, podía permitirse mimar a Beom. Sin embargo, su pasatiempo fue interrumpido por un visitante que entró en la tienda. Era Huang Sanjun, que se dirigió hacia él apresuradamente. Después de acercarse al mostrador y agarrar el control remoto, inmediatamente encendió el televisor. Inmediatamente, la voz del presentador comenzó a hablar y dijo que tenían noticias de última hora. El reportero que había llegado al lugar informó emocionadamente que había signos de batalla en las áreas donde había estado el liche. Además, las tierras infectadas habían sido limpiadas. Los funcionarios también comentaron esto, diciendo que solo podía significar que todo el liche había sido destruido. Escuchando las noticias, Yu no pudo evitar preguntarse qué había sucedido. Sin embargo, al siguiente momento recibió la respuesta a su pregunta. El reportero dijo que habían logrado capturar a una criatura desconocida en el lugar. Según los expertos, podría haber sido de nivel de desastre o incluso de nivel de destrucción. Sin embargo, no se pudo obtener más información ya que la criatura desapareció tan rápidamente como apareció. Después de ver las noticias, Yu inmediatamente se preguntó qué estaban haciendo sus pterodrones allí. Al mismo tiempo, Kim Jun-suk, quien también había visto las noticias, señaló que la criatura desconocida no era de nivel de destrucción. Seo Hye-jin, por otro lado, concluyó que era un monstruo de nivel mítico, mientras que Chagua Yeon solo estaba desconcertada sobre qué estaba pasando.
Aproximadamente al mismo tiempo, una sombra oscura y aterradora se cernía sobre los pequeños y asustados pterodrones. Sin embargo, solo podía parecer así, porque Yu no estaba realmente enojado con ellos por su voluntad. Dirigiéndose a los pterodrones, nuestro héroe dijo que deberían hablarlo. Dejando que su líder se las arreglara solo, el resto de los pterodrones huyeron inmediatamente. Yu no iba a regañarlos, y les dijo que no tuvieran miedo porque no habían hecho nada malo. Sin embargo, todavía tenía preguntas sobre si ellos fueron los que arrancaron el pergamino y los que aparecieron en Hirizan y destruyeron todo el liche. Sin responder nada, el caballero pterodrone corrió hacia algún lugar. Sin embargo, un momento después volvió, pero no con las manos vacías. Frente a Yu apareció inmediatamente una gran pila de piedras de éter y esencia que brillaban intensamente al sol. Sin embargo, nuestro héroe no necesitaba un soborno. Todo lo que quería era escuchar si ellos fueron los que aparecieron en la ciudad. Aún sintiéndose culpable por lo que había hecho, el caballero pterodrone asintió culpablemente en respuesta. Esperaba un castigo, pero no hubo ninguno. Acariciándolo suavemente, Yu dijo que no estaba tratando de intimidarlos, sino solo quería confirmar y asegurarse de que realmente lo hicieran. Sin dejar de acariciarlo, nuestro héroe dijo con una sonrisa brillante que habían hecho un excelente trabajo limpiando Hirizan. El malentendido se había aclarado, pero la pila de piedras de éter y esencias no había desaparecido. Mirándolas, Yu no pudo evitar preguntarse qué debía hacer con ellas. Como si nada hubiera pasado, tomó una piedra que valía millones de dólares y señaló que la habían recibido por derrotar al liche anciano. Beom, que no había mostrado ningún interés antes, de repente maulló y alcanzó la piedra. Yu vio esto y preguntó si quería jugar con ella. Pasándole la piedra, que, recordaré, costaba millones de dólares, nuestro héroe dijo que podía llevarla. Sin embargo, como resultó, él no iba a jugar con el cristal. Después de recibir lo que quería, Beom inmediatamente comenzó a masticarlo. Mirándolo felizmente comer la piedra, Yu se preguntó si esa era la fuente de su energía. Inmediatamente pensó que tal vez por eso los pterodrones habían tomado las piedras y las habían traído a él. Finalmente terminó de comer, Beom maulló satisfecho. Ahora nuestro héroe finalmente estaba convencido de que era un dios de la naturaleza, ya que su comportamiento estaba más allá del sentido común. Sin embargo, no se detuvo en eso, ya que aún tenía 15 piedras de esencia que iba a gastar en mejorar sus características. Lo primero que decidió mejorar fue su fuerza y resistencia. Al usar las piedras, sintió una cálida energía comenzar a extenderse por su cuerpo. Decidiendo ver si algo había cambiado, agitó la mano. La razón principal por la que decidió mejorar su fuerza fue porque era un trabajador. Acariciando a Beom, Yu se dijo a sí mismo que no debería obsesionarse con volverse más fuerte. Debería estar contento con lo que ya tenía. Después de todo, era suficiente para él. Perseguir el poder no le traería alegría. Después de un rato, nuestro héroe recibió una llamada del Centro de Control de Cazadores. Informaron que necesitaban a un rezagado de mazmorra. Inmediatamente aceptó sin pensarlo 2 veces. Estaba muy emocionado y entusiasmado ya que nunca había ido a una fiesta de rezagados de mazmorras real antes. Yu pronto llegó al lugar donde se estaban reuniendo los demás participantes. Dado que había bastantes personas reunidas allí, supuso que la mazmorra probablemente debía ser enorme. De repente, un hombre lo llamó. Saludó a nuestro héroe y dijo que no se habían visto durante bastante tiempo. Yu reconoció inmediatamente al hombre. Era su viejo conocido, el señor Vano. El hombre no podía contener su emoción, ya que era la primera vez que asistía a la apertura de una mazmorra de este nivel. Yu también dijo que nunca había visto tanta gente en una fiesta de rezagados antes. Poniendo su brazo alrededor de los hombros de nuestro héroe, el señor Vano dijo que esta vez incluso podrían encontrar algo bueno, a lo que Yu respondió que no creía que alguna vez tuvieran una oportunidad así. Sin embargo, el hombre aún creía en lo mejor. Mientras él decía algo llamó la atención de nuestro héroe. Se escuchaba el sonido de los tacones de alguien cerca. El propietario era Seoyejin, que acababa de regresar de la mazmorra. Su presencia atrajo de inmediato las miradas de todos los presentes. Era lo suficientemente hermosa como para que, al aparecer, todos comenzaran a hablar de ella.
Mientras alguien comentaba que había escuchado que una vez más había completado la misión sola, Seo Ye-jin notó repentinamente a Yu. Se dirigió hacia él de inmediato. Sin comprender lo que sucedía, él la miró desconcertado. Tras saludar a nuestro héroe, ella preguntó si él había venido aquí para unirse con los demás rezagados. Él asintió afirmativamente, agregando que había recibido una llamada diciendo que necesitaban más personas. Mientras conversaban, los demás presentes observaban con asombro. No esperaban que Tot hablara primero con algún chico. Al escuchar esto, Seo Ye-jin tuvo de inmediato un pensamiento. Podría ser peligroso allá afuera. Ella misma no sabía por qué de repente sentía la necesidad de sugerirlo. Con una sonrisa incómoda, preguntó si le molestaría que ella lo acompañara. Añadió de inmediato que si él iba al calabozo con ella, podría moverse libremente y no preocuparse por nada. A Yu no le importaba tal compañía, pero se sintió un poco avergonzado de ser ahora el centro de atención de todos. Una vez que los demás vieron que Seo Ye-jin estaba hablando con algún chico común, también decidieron probar su suerte. A medida que se acercaban a ella, comenzaron a ofrecerle ir con ellos. Alguien incluso le ofreció toda la autoridad con respecto al calabozo. Todos estaban tan enfocados en ganar su favor que no prestaron atención a nuestro héroe, quien simplemente se quedó allí en silencio. Pero Seo no iba a aceptar la oferta de nadie, y tampoco necesitaba la ayuda de nadie. Todos sus intentos por interesarla fueron en vano. Solo le interesaba una persona aquí, Yu Jia. Ignorando a los demás, le dijo sonriendo a Yu que la siguiera, a lo que él asintió un poco confundido. Yu y Seo Ye-jin caminaban por un calabozo que se parecía mucho a un bosque. Dirigiéndose a nuestro héroe, Seo le dijo que había escuchado que en los calabozos se podían encontrar plantas raras, a lo que él respondió que muchas personas realmente pasaban por alto ese hecho. Dado que apenas podían encontrar algo valioso en la superficie, ella sugirió ir más profundo. Yu estaba completamente de acuerdo, pero algo en su mochila empezó a moverse de repente. Resultó ser Beom, quien encontraba difícil estar quieto en la mochila abarrotada. Tan pronto como Seo lo vio, sus ojos se iluminaron de inmediato con el deseo de acariciar a la hermosa criatura. Al verlo muy lindo, ella extendió la mano para acariciarlo. Sin embargo, fue rechazada de inmediato. Mientras la chica se entristecía por su fracaso, Yu explicó que a Beom no le gustaba que lo sostuvieran por sus patas delanteras. Seo hizo un puchero y señaló que era realmente gruñón. Beom, que no quería quedarse en la mochila, comenzó de inmediato a intentar liberarse. La hierba verde y el aire fresco lo llamaban. Finalmente liberándose, saltó al suelo. Agachándose y observando al gato con interés, Seo notó que había crecido un poco desde la última vez que lo vio. Acariciando a Beom, Yu respondió que era debido a la comida bastante cara que le daba. Después de pensarlo un poco, decidió que lo mejor sería no decirle que la última vez que había comido una piedra que valía aproximadamente 1 billón de wons. Dado que todos estaban listos, Seo Ye-jin sugirió que se pusieran en marcha de inmediato. Después de todo, su aventura apenas comenzaba. Mientras continuaban su viaje a través del bosque, la chica le preguntó a Yu si había visto las noticias ayer. Él preguntó de qué noticias estaba hablando. Seo Ye-jin respondió que se trataba de un monstruo de nivel mítico llamado Pteradrone. Sus palabras pusieron un poco nervioso a nuestro héroe, pero logró contener sus emociones y fingir que nada había pasado. Seo continuó, diciendo que incluso había escuchado que el gobierno había logrado encontrar rastros de gigantes en el calabozo hormiguero de Busan. Escuchando las palabras de la chica, Yu pensó que el calabozo de las hormigas demonio le sonaba muy familiar. Después de pensar un poco, logró recordar sus intentos de hacer cosplay de Eren. Mientras Seo Ye-jin seguía hablando sobre cómo ese calabozo había sido cerrado debido al peligro, Yu se rió nerviosamente en su cabeza porque él era el gigante. Aunque se sorprendió al escuchar esto, ya había supuesto que su mundo en miniatura estaba conectado con los calabozos del mundo real. De repente, Yu tuvo que interrumpir sus pensamientos cuando Beom, que iba caminando delante de todos, se detuvo bruscamente y adoptó una postura de lucha. Sin entender qué causó este comportamiento del gato, nuestro héroe preguntó qué había pasado. Al instante siguiente, Seo agarró su espada. Dirigiéndose a Yu, le dijo en voz grave que retrocediera de inmediato. Sacando su espada, se puso delante de su pequeño grupo. Una brisa fría soplaba en su dirección,
lo que no presagiaba nada bueno. Y así fue, porque al instante siguiente Seo fue invadida por una sensación horrible pero dolorosamente familiar. Tal como antes, los monstruos que aparecieron frente a ellos eran árboles animados. Aunque estaban a una distancia considerable, su deseo de matar y locura aún se sentían claramente. Dirigiendo su mirada hacia la chica, Yu notó que la espada en sus manos comenzaba a temblar. Inmediatamente preguntó si estaba bien. Seo no estaba bien. Sabía que tenía que hacer algo. Pero su cuerpo se congeló en su lugar y se negó a escucharla. Con voz temblorosa, dijo que era el mismo lugar donde Seo había desaparecido. Yu ya había escuchado que An Seung-yuk, un cazador de primer rango, había desaparecido en uno de los calabozos. Y si era el mismo calabozo, entonces el rango de este lugar tenía que ser al menos de rango 5. Arrancando sus raíces del suelo, los monstruos comenzaron a avanzar. Al momento siguiente se escuchó el sonido de una botella de poción siendo abierta. Después de controlar su miedo y recobrar el sentido, Seo bebió la poción. Después de eso, se puso resueltamente de pie y le dijo a nuestro héroe que corriera hacia la entrada del calabozo con Beom. Ella misma estaba decidida a limpiar el lugar. Se podía ver su determinación. Sin embargo, el problema era que ni siquiera ella sería capaz de lidiar con tantos monstruos de alto rango. Pero resultó que el ánimo para luchar no era solo deseo. Beom, irradiando un aura azul, también miraba resueltamente a los monstruos. En el siguiente instante, se lanzó directamente hacia ellos sin prestar atención a los gritos del protagonista que intentaba detenerlo. Sin embargo, lo que sucedió a continuación no impactó mucho. Porque al igual que la última vez, los monstruos que vieron a Beom también comenzaron a huir. Uno de los monstruos arbóreos no logró hacerlo porque el gato lo alcanzó muy rápido. Agarrando una de las extremidades del monstruo, Beom pudo arrancarla sin mucho esfuerzo. El monstruo perdió su brazo y aulló de dolor. Los dedos del miembro cercenado tenían algunas semillas en ellos, las cuales se desprendieron con él. Como Beom solo se detuvo en el brazo del monstruo y no lo persiguió, el monstruo inmediatamente huyó gritando. Tu y Seo observaban con la boca abierta todo el tiempo. El gato regresó a ellos como si nada hubiera pasado. Tu vio que el gato llevaba algo en la boca y se acercó. Sosteniendo una semilla en la boca, Beom miró a nuestro héroe con ojos brillantes como si intentara decirle que se la había traído para él. Adivinando esto, nuestro héroe tomó la semilla. Volviéndose hacia el gato, le preguntó si quería que la plantara. Beom asintió afirmativamente. Seo observaba a los monstruos huir. Nunca había visto a un monstruo de tan alto nivel huir de alguien por miedo. Tomando a Beom en sus brazos, Tu se volvió hacia ella y le dijo que tenían problemas más importantes en este momento, especialmente los lugares más profundos del calabozo que olían a peligro. Después de todo, los monstruos que acababan de encontrar eran solo una pequeña parte de los peligros que podrían estar esperándoles. Seo Ye-jin entendió esto muy bien. No quería involucrar a sus compañeros en todo esto, así que nuevamente le dijo a nuestro héroe que regresara con Beom. Tu miró a la chica con una mirada perpleja y le preguntó sobre sus planes. Los monstruos aparecieron en los ojos de Seo. Con desesperación en su voz, ella respondió que no podía irse así como así, porque ya había logrado encontrar una pequeña pista, así que decidió que, pase lo que pase, continuaría su búsqueda. Tu se sorprendió mucho por la determinación de la chica. Aunque no tenía deseos de correr peligro, no iba a dejarla atrás, así que sosteniendo una poción hacia Seo, dijo que iría con ella. La chica no creyó de inmediato lo que escuchó y miró a Tu con desconcierto. Nuestro héroe con una sonrisa agregó que entendía el peligro, pero creía que ella podía protegerlo. Tomando la poción, Seo respondió que haría todo lo posible para asegurarse de que pudieran regresar a casa. Durante su viaje llegó la noche. Sin embargo, no tenían intención de detenerse. Continuaron viajando cada vez más lejos. En un momento, Seo detuvo repentinamente a Tu. Señalando algo delante de ellos, preguntó si veía lo mismo que ella. Mirando más de cerca, nuestro héroe vio una cueva de la que parecía emanar luz. No sabían qué les esperaba, pero solo podían esperar que la respuesta que necesitaban estuviera dentro de la cueva. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Hasta el próximo resumen.